¿Cuántos creen que hoy es un día especial? No solamente por ser domingo de resurrección, como por tradición lo tenemos, sino que hoy es el día que ha preparado el Señor desde antes de la fundación del mundo para todos y cada uno de nosotros. Él ha escrito grandes y preciosas promesas para cada uno de nosotros, y hoy nuestro gozo debe manifestarse a través de nuestra sonrisa. Voltea cuando está a su lado, ofrézcale la mejor sonrisa. No importa que tenga el tapaboca, ahí en los ojos se ve la evidencia de que si usted está sonriendo o no. Domingo de resurrección. Imagínense que de la muerte del Señor hubiesen existido las redes sociales. ¿Cómo serían esos titulares, esas cadenas? Hace 4 días, el rey ha muerto. Y de repente con un poco de sarcasmo, porque en los juicios de Jesús le decían, tú eres el rey de los judíos. Precisamente hoy hubiese salido el titular, vive el rey resucitado. Y 40 días después, el rey se ha ido, pero volverá. Esos 45 días fueron muy intensos. Y comencé a decir, ¿por qué hace 4 días? Claro, uno por tradición dice que Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo Resurrección, el anterior domingo, Domingo de Ramos. Pero cuando vamos a lo que dice la Escritura, si hubiese sido el viernes la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él duró ¿cuántos días? 3 días. Entonces, Él murió en la tarde, sábado en la tarde, primer día, domingo en la tarde, segundo día, lunes en la tarde, tercer día, y dice la palabra que en el primer día de la semana fue que fueron al sepulcro. Es decir, habían pasado 3 días y tanto. Si hubiese sido el viernes. Ahora, como dice la palabra en Juan 20:1, y en el primer día de la semana, y para nosotros ¿cuál es el primer día de la semana? Dice el lunes, pero es el domingo. Y si empezamos hacia atrás, domingo en la tarde, primer día, sábado. Entonces, el miércoles hubiese sido la crucifixión. Porque jueves en la tarde, primer día, viernes en la tarde, el segundo, sábado, el tercero, y el primer día de la semana fue que fueron las mujeres a hacer el ritual con el incienso, la mirra de preparación para ese cadáver que ya tenía 3 días de muerto, ese día ya 4. Pero en los discípulos había conmoción porque la tumba vacía, por la resurrección corporal de Jesús, sus distintas apariciones, e incluso los discípulos conmocionados por su muerte, incluso al verlo, hubo dudas, reservas. Pues su crucifixión, la crucifixión del Señor, había aplastado en ellos toda esperanza. Tanto que pensaba que ya todo se había perdido. Pero la palabra nos dice en Juan 20, del versículo 1 en adelante, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella venía bien temprano, muy oscuro, llegó al sepulcro y en ese momento el entierro de las personas era una especie de cueva y colocaban una gran piedra en la entrada. Al ver que la piedra estaba removida, salió donde los discípulos. ¿Pero por qué? Porque para ella y las mujeres que la acompañaban no tenían todavía en su cabeza que el Señor iba a resucitar, porque varias veces le había dicho, es necesario que suceda esto, que yo muera, es necesario, y en 3 días vendré,
pero eso todavía no lo habían procesado. Entonces continuó la lectura y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Juan corrió más rápido que Pedro. Ahí no nos dice si es que Juan era más joven o tenía mejor condición física, o de repente la adrenalina por la noticia, porque entre los discípulos había una pesada incredulidad existente por todos los acontecimientos de los últimos 4 días. El arresto, el juicio de Jesús, su crucifixión. Ya habían pasado 3 días de fallecido. Había esa carga emocional encima. La expectativa emocionante en la corrida por constatar esa noticia recibida por María Magdalena. Porque si vamos a esos tiempos en la palabra, cuando había una noticia, había un evento, el testimonio de una persona no era suficiente. Tenía que haber más testigos. Entonces fueron ellos dos corriendo. El carácter de Juan, reticente, con timidez y reverencia, porque era el sepulcro del Señor, no entró. Ahora, en contraste con Pedro, de ese carácter audaz, intrépido, cuando leemos, Pedro iba a los extremos. En el lavatorio de los pies, le dijo, Señor, no, tú no me vas a dar los pies, pero es necesario. Entonces ahora bañame completo. Sí, él era muy impulsivo. Cuando el arresto del Señor, él fue el primer torero. Le quitó la oreja al pobre Malco. ¡Guau! Porque era muy impulsivo. Pero en ese momento llegó y pasó. Dice la palabra que al llegar Pedro, no titubeó por un instante. Él pasó y pudo ver los lienzos que estaban en un lugar y el sudario del Señor, lo que cubría su rostro, estaba enrollado en otro sitio. Algunos dicen que en la resurrección del Señor fue que desapareció y quedó los lienzos ahí. Pero cuando leemos la palabra y vemos que ellos entraron y pudieron contemplar los lienzos y el sudario estaba en otro lado. Pero había sucedido también con la resurrección de Lázaro. Cuando él dijo a Lázaro, sal fuera, ¿cómo estaba Lázaro envuelto en el lienzo? Yo me imagino que por el Lázaro habrá salido así, brincando como un conejito, porque estaba envuelto. ¿Y por qué esa también noticia de María Magdalena? Mira, se llevaron al Señor, porque en ese tiempo también era muy común el robo de las tumbas. ¿Por qué? Porque esas especias aromáticas con que frotaban los cuerpos, los lienzos, era de mucho valor. Entonces, no era congruente de que se hayan llevado el cuerpo del difunto y estar en los lienzos que lo cubrían ahí. Se lo hubiesen llevado también, porque lo de valor era el lienzo. En sentido contrario, hubiesen conseguido el cuerpo desnudo y los lienzos llevados. ¿Ves? Pero, wow, cosas maravillosas sucedieron. ¿Por qué? Porque ellos regresaron a otra vez donde sus compañeros y empezó las distintas apariciones de nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado. Fueron 10, pero vamos a hablar solamente de algunas. La primera fue frente a María Magdalena. En el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro, y ella vio a 2 ángeles, uno que estaba en la cabecera donde estaba el cuerpo, y otro a los pies. Y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y en ese momento ella voltea y ve al Señor, pero ella no lo reconoce. ¿Por qué llora? ¿A quién busca? Y ella lo confundió con un hortelano, con un agricultor. Ay, Señor, ¿será que tú te lo llevaste? Dime dónde está y yo lo llevo. Wow. Pero el Señor le dice, María. Me imagino que
reconoció su voz. Raboni, maestro. ¿Cuál era cuando ves a alguien? A veces tú lo que quieres es agarrarlo, ¿verdad? Y le dice, no me toques, porque todavía no he ido al Padre. Y en las distintas apariciones del Señor, dice que Él tenía un cuerpo ya glorificado. En la segunda aparición fue a las mujeres que andaban con María Magdalena. La tercera fue en camino de Maús. Y Él fue caminando con estas personas y ellos no reconocieron al Señor. Entonces uno puede deducir que en ese cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, era distinto. Porque ya finalizando esa charla que tuvo con estas dos personas, fue que el Señor le dio el discernimiento y pudieron reconocerle, pero ya el Señor había partido, ya se había ido. La siguiente aparición fue al mismo Pedro, pero en la quinta, que fue con su discípulo, pero antes de continuar, ahí le dice a María, ve y dile a mis hermanos. Cuéntale lo que ha sucedido. Porque en Juan 13:13 Él habla de sus discípulos como sus siervos. En Juan 15:15 Él habla de sus discípulos como sus amigos. Pero ahora aquí hay un grado más de cercanía, de intimidad. En Juan 20:17 Él dice, ahora ellos son mis hermanos. Ve y anda con ellos. Y en esta quinta aparición, dice, ese mismo día en la noche, a partir del versículo 19, el primero de la semana, estaban a puertas cerradas en aquel lugar. Estaban 10 de los discípulos. Pero en medio de la reunión, todo estaba cerrado, se le apareció Jesús. Pasa a vosotros. Yo imagino el susto. Imagínate uno aquí reunido, que todo está cerrado y aparezca una persona en el medio. Bendiciones. Hay algunos que hasta se desmayan de la impresión. Pero mostró las manos, mostró el costado para certificar que era Él. Y les dijo, así como el Padre me ha enviado, yo lo envío a ustedes. Así que reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! Los dotó. ¡Qué preciosura! Y desapareció. Faltaba Tomás, llamado el Dídimo. Cuando llegó Tomás, ¡wow! Tomás, llegó el Señor. Ay, Tomás, no, si yo no lo veo las cicatrices en las manos y meto ahí los dedos para constatar si era él, y le veo el costado y pongo la mano ahí, no lo creo. Entonces hablamos de esa sexta aparición. Una semana luego, ya todos reunidos en el mismo sitio, ya incluyendo Tomás, se le apareció. Pasa a vosotros. Yo me imagino otra vez. Y le dijo a Tomás, Tomás, ven, mira, toma mis manos, mete tu dedo, aquí está el costado. Entonces Tomás, Señor, mi Dios. Ahora sí cree. Pero bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. ¡Wow! Cada uno de nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos visto cara a cara, pero en Él hemos creído. ¡Wow! ¡Qué preciosura de palabra! ¡Qué hermoso! Resurrección. Porque también cuando Lázaro, Él le decía a Marta y a María, la hermana de Lázaro, sí, Él va a resucitar. Pero tenía la teoría, sí, Señor, yo sé que en el tiempo postrero Él va a resucitar. Todavía no procesaba que esa resurrección del hermano era ese mismo día. Así estaban también los discípulos. Turbados por las últimos acontecimientos. Y aún viendo al Señor todavía había esa carga emocional. Pero cuando Pedro y Juan fueron al sepulcro, ¿qué dice la palabra ahí? Que Juan, cuando entró, después de Pedro, vio y creyó. Hubo un reavivamiento en la fe del apóstol Juan.
¿Cuánto nosotros necesitamos reavivar nuestra fe? Porque estamos viviendo circunstancias difíciles, ojo, y no solamente aquí en Venezuela o aquí en la isla, es a nivel mundial. Hay países que están en plena guerra ahorita. Incluso hay países en África que tienen más de 60 años en conflictos bélicos. Y uno podrá decir, ¿y dónde está el Señor? ¿Por qué esto no ha parado? Pero el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Él no se adelanta ni se atrasa. Él actúa el momento preciso. Volviendo a las apariciones del Señor, en el capítulo 21 de Juan, habla de la séptima aparición, habla de la pesca milagrosa. En el versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y otros 9 discípulos. Y dice Pedro, voy a pescar, los demás te acompañamos. Y se fueron. Pero esa faena fue infructuosa. Pasaron toda la noche y nada, ya estaban cansados. Y ya rayando el alba, se le presenta el Señor desde la orilla. Y les dice, hijito, ¿tienen algo de comer? Como decir aquí, mi hijo querido, ¿tienen algo por ahí? Para poder llevar el contexto. Nada. Dice, pero tiren la red a este lado. Imagínate los pescadores que saben cómo es la cosa y viene otra persona y dice, mira, tienes que hacer esto. Dirán, te vas a saber más que yo. Pues ellos son veteranos en su oficio. Pero ellos fueron obedientes. Cuando lanzaron la red, no podían con la cantidad de peces. Pero el apóstol Juan reconoció al Señor. ¡Es el Señor! Pedro, sin titubear, dice que se ciñó la ropa, es decir, se puso su túnica y se lanzó al mar. Dice que estaba aproximadamente a 200 codos, es decir, como unos 90 metros. Para nadar es un buen trecho. El hombre emocionado se lanzó al mar. Y cuando llegó a la orilla, consiguió a nuestro Señor Jesucristo en una brasa, con un pescadito ahí asándose, con pan. Y debe ayudar. Y regrese. Ya habían llegado a la orilla, sacaron la red. Y lo impresionante dice que fueron 153 peces, pero no pequeñitos. Eran bien grandes. Y dice la pesca milagrosa porque por la cantidad de peces no se reventó la red. Es decir, que esa red estaba conteniendo algo que no era su capacidad. ¿No hace el Señor así con cada uno de nosotros? Nos ha dotado de dones, talentos y habilidades. Ha operado en cada uno de nosotros. Y a veces decimos, ay, que no puedo. Es que esto es muy fuerte. Esto se va de mis capacidades. Pero se nos olvida que la palabra dice que en el Señor somos más que victoriosos. Que en el Señor todo lo podemos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero en este compartir que tenía Jesús con esos discípulos, hubo otro milagro. Hubo otra resurrección. Y dice, pastor, ¿por qué? Porque fue la restauración de Pedro. Porque aquí lucubrando, cuando leímos en el capítulo 20, que María Magdalena fue a decirle a quién, a Pedro y al otro discípulo. No dijo los discípulos del Señor. Uno puede lucubrar y decir, bueno, es que Pedro ya no estaba dentro de los discípulos. Pero había una razón. Él había negado a Jesús. Había negado a ser parte de los discípulos, de su maestro. Porque cuando el Señor dice, mira, el Señor le recordó antes de morir, mire, me vas a negar, Señor, yo daría mi vida por ti, pero antes que cante el gallo tú me vas a negar. No, yo voy más allá. Pedro era de labios muy
muy pronto. Pero a la hora de la chiquita, como dicen por ahí, cuando se presentó la circunstancia, ay, tú no es que venía con Jesús. No, yo no sé de quién me habla. La primera. Oye, pero tú hablas como ellos, eres Galileo. No sé de quién me habla, yo no lo conozco. Y después la tercera vez, cuando le dijeron, mira que tú eres como... No, cantó el gallo. En ese momento Pedro se acordó y lloró amargamente. Pero entonces Jesús hizo algo maravilloso, porque él se volteó y le hizo 3 preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas más que esto? El Señor, Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Le hizo nuevamente la pregunta. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Pedro, ¿me ama? Ay, Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De repente estamos escuchando en español y son las tres preguntas, Pedro me ama, pero en el griego, en las 2 primeras preguntas está usando el mismo verbo, el verbo amor, ágape. Dice, ¿me amas con ese afecto entrañable? Y él le responde, sí, te amo, pero con el amor fileo, ese amor de hermano. ¿Y por qué se entristeció Pedro? Porque en la tercera pregunta él le responde con ese mismo verbo. Entonces, ¿me amas con ese amor que tú me estás amando? Señor, tú lo sabes. Pero dice, el de apacienta mi cordero es el cuidado personal a los recién convertidos. Porque el cordero es la oveja pequeña, la que tiene 1 año o menos. Y dice, pastorea mis ovejas, así, los que tienen más tiempo en el Señor, ahí hay un cuidado, corrección, disciplina. Y en la tercera pregunta que le dice, apacienta mis ovejas, así, a los que tienen tiempo en el Señor también hay que darle ese alimento, pero más fuerte. Un cuidado, porque el Señor, Jesús, con todas estas preguntas, procuraba conducir a Pedro y por ende a cada uno de nosotros hoy día, es que el amor verdadero hacia Él no solamente debe expresarse con palabras, sino también por la preocupación por y el ministerio de cada uno de sus seguidores. Nosotros tenemos la responsabilidad por cada uno de esos corderos y ovejas, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos. Es ir y tomar a cada uno de estos corderos, cada una de estas personas que están recibiendo al Señor en su corazón y son nuevas criaturas. Tenemos la responsabilidad de tomarles de la mano y llevarlos a ser excelentes ovejas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque Jesús no solamente restauró esa comunión con Él, sino que también restauró la relación de Pedro con su consiervo. Lo arropó nuevamente, porque Pedro perdió su oficio negando al Señor junto a unas brasas. Pero ahora el Señor está usando el mismo escenario, unas brasas, para confiar en lo más preciado, que son sus seguidores. Hoy el Señor está retomando, no solamente para nosotros recordar su resurrección, declara la palabra que nosotros en Cristo morimos y resucitamos en Él. Y por eso el recordatorio hoy de la Santa Cena. Quiero invitar porque al participar de la Santa Cena, podemos apreciar varios puntos de vista. 1, poder mirar hacia atrás, hacia la cruz,
con dolor por el pecado, pero con gratitud por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tan grande es ese amor que el Señor dio, que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y por Él hemos recibido la salvación. Se mira hacia arriba, al Salvador, presente en nosotros por su Espíritu, que nos guía, nos perdona y nos renueva las fuerzas cada día para poder enfrentar y afrontar las circunstancias adversas que podamos obtener. Podemos mirar a nuestro alrededor, la familia en Cristo, porque aquel que ha recibido al Señor en su corazón no solamente es nueva criatura, pasa a ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Y se mira hacia adelante con anhelo, porque juntos como sus hijos disfrutaremos de las bodas del Cordero. ¡Wow! Vamos a celebrar con Él por toda la eternidad. Y es un recordatorio precioso. Hoy es un recordatorio no solamente de la crucifixión, de su muerte, sino de su resurrección. Y nosotros en Él hemos muerto y hemos resucitado. Puedes ponerte sobre tus pies. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir en Egipto, ellos celebraron la Pascua. Un cordero, un pan sin levadura, unas aguas amargas. El cordero tenían que comérselo rápido. Y esa sangre que habían sacado de él había que pintar los dinteles de la puerta como una marca, para que cuando pasara la última plaga, el espíritu de muerte no los consumiera. Y están tomando las aguas amargas para recordar esos 430 años que estuvieron como esclavos. Y el Señor removió esa piedra. Atravesaron el mar en seco. Pero pasaron 40 años en el desierto. Y para poder atravesar hacia la tierra prometida, tuvieron que celebrar nuevamente la Pascua. Circuncidar a los hombres primero, porque tenían 40 años que no lo hacían. Y celebraron la Pascua para dar un nuevo comienzo, una nueva vida. Y en la cena antes de la crucifixión del Señor, Él compartió con sus discípulos. Y Pablo, nos lo recuerda. Y habiendo dado gracia por el pan, les dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y él dijo que cada vez que se compartiera, se hiciera la Santa Cena. Comamos de su cuerpo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del vino. El Hijo de Dios,
cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Resucítame. Es el único que puede cambiar nuestra historia. Si tú estás aquí por primera vez y quieres que tu historia se cambie, hoy es el día que puedas recibir al Señor en tu corazón. Él te está llamando por tu nombre. Él quiere cambiar tu historia para que pertenezca a su familia y le puedas reconocer como el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, estamos en tu redil porque tú nos escogiste primero. Y por eso te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.